El segundo tema de esta semana es el past perfect. Recuerden que los perfect tenses y los progressive tenses del futuro ya los vimos la semana pasada. Entonces, el past perfect básicamente nos sirve para hablar de cosas que pasaron en algún momento del pasado antes de otra cuestión o de otra situación. Entonces estaríamos hablando de dos acciones que pasaron en un tiempo pasado, una antes de la otra. Aquí el auxiliar que usamos sigue siendo el had, pero lo vamos a usar en su forma pasado de had seguido del past participle. Recuerden que siempre en los perfect tenses vamos a usar el pasado participio para hacer la conjugación de los tiempos. The second topic of the last week of the course is the past perfect tense. So, the past perfect tense speaks to us about something that happened during a period of time in the past. Like the example here, as you can see, it says, when he arrived to the train station, the train had left. Cuando él llegó a la estación, el tren se había ido, ¿ok? Entonces, de eso se trata el past perfect, de hablar de cosas que sucedieron durante un momento en el pasado. ¿Qué vamos a usar aquí? We're going to use the auxiliary had and the verb in the past participle, like she had finished the test, she hadn't finished the test, and had she finished the test. Aquí todos van a usar el had. Acuérdense que en pasado es igual para todos los sujetos. Y en la forma negativa puede usar had not o puede usar la contracción antes del past participle. ¿Para qué se usa regularmente? To describe an action finished before another past action. Para hablar de algo que sucedió antes de otra cosa que también pasó en algún momento del pasado. Richard had gone out when his wife arrived in the office. Richard había salido cuando su esposa llegó a la oficina. Entonces, primero él se fue y después llegó la esposa. Describe an action that happened before a specific time in the past. Hablar de algo que pasó antes de un tiempo específico. Por ejemplo, Christine had never been to an opera before last night. Christine nunca había ido a la ópera antes de anoche. O sea, hasta anoche ella conoció lo que era la ópera. To describe cause and effect, igual que en el present perfect, nos habla de una causa y de una consecuencia, ¿sí? I got stuck in the traffic because there had been an accident. Yo me quedé atorado en el tráfico porque había un accidente o porque había habido, sería la traducción correcta, pero en español acuérdense que no lo usamos de esa manera. To emphasize the result of an activity in the past. Para darle importancia al resultado de una actividad o de algo en el pasado. Por ejemplo, I had been to London twice by the time I got a job in New York. Yo había ido a Londres 2 veces para cuando yo obtuve mi trabajo en Nueva York. Ya se ha ido a pasear. The past perfect simple expresses an action taking place before a certain time in the past. Entonces vemos que el pasado perfecto nos sirve para hablar de una acción o de una cosa que sucedió antes de otra en el pasado, ¿ok? No hay una diferencia real. Aquí tenemos igual para la cuestión de los verbos regulares e irregulares. Cuando terminan con ed, tenemos aquí unas reglitas que ya habíamos visto. Si termina en e, únicamente agrego la d. Si es un stress vowel al final, duplico la última consonante o duplico la L si termina en L. Cuando tenemos consonante más Y, cambia la Y y se convierte en I latina. The other uses, action taking place before a certain time in the past. Like before I came here, I had spoken to Jack. Antes de venir aquí, yo había hablado con Jack. Si se fijan, tenemos una oración en pasado simple y la otra en pasado perfecto. Van de la mano. Y lo usamos en los conditional sentences, ¿sí? De la segunda, cuando usamos el would y el could. If I had seen him, I would have talked to him. Si yo lo hubiera visto, yo hubiera hablado con él. ¿Qué keywords tenemos aquí? Already, just, never, not yet, once, until o until that day, hasta ese día. O tenemos el if como referencia de el conditional. Y vamos a pasar rapidito al ejercicio del past perfect, que es igual aquí en el Lego for You.
Entonces, este está mucho más cortito que el otro. Ah, no, no es cierto. Es me estoy equivocando. Igual, primero vamos a poner los verbos que están aquí en past participle. Después vamos a poner estas oraciones en positivo, el verbo en la forma correcta. Después vamos a hacer oraciones en negativo. Después vamos a tener ahí preguntas. Fíjense bien aquí en lo que dice, si dice questions, negative or positive. And that will be all. You're going to check your answers and take a screenshot and send it to me, okay?